Hola y bienvenidos a Suecia, tu canal de formación, información y también de crecimiento personal. En esta ocasión con Actualidad Sueca. Actualidad Sueca es una sección dedicada a analizar e informar sobre acontecimientos de la última semana en Suecia, todo en español. Aquí hablo sobre la cultura, política, economía y eventos que han de una u otra forma marcado esta última semana acá en el país donde vivo, Suecia. Si es la primera vez que estás por el canal, siéntete bienvenido o bienvenida, de regalarnos un like, de activar las notificaciones, así como suscribirte para que te den las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo los domingos sobre actualidad sueca, pero también sobre la enseñanza del idioma sueco. Siéntete a gusto. Sí, ya comenzamos. ¿Habrá guerra en Suecia? Es una pregunta que me han estado haciendo durante toda la semana en mis redes sociales, acá en el canal. Es una pregunta que intentaré responder en este programa de Actualidad Sueca. Actualidad Sueca es tu sección dedicada a noticias de Suecia en español de esta última semana. También hay otras noticias muy relevantes que nos afectan a quienes vivimos en este país y son noticias que te estaré llevando este día de hoy. Ante todo, antes de caer en el tema guerra, debo decirte que hay dos noticias relevantes que me gustaría tocar antes de entrar en el punto de responder si habrá guerra o no. Y la primera tiene que ver con el clima, las temperaturas. Yo mostraba esta semana, como a inicio de la semana, que comenzaba ahora el 8 de enero, que comenzó el 8 de enero, como el segundo lago más grande de Suecia, el segundo lago que queda acá en nuestra ciudad, mejor dicho, nuestra ciudad queda en el borde del segundo lago más grande de Suecia, como ya se comenzaba a congelar, temperaturas de menos 8, menos 10 grados, temperaturas bien intensas, y esto daba al traste con una serie de condiciones extremas a la hora de vivir la vida en este país, en Suecia. De manejar, de llevar a los niños a la escuela, de hacer actividades que uno tiene que hacer fuera. Entonces, durante esta semana hubo una pequeña alza de estas temperaturas, llegó a 1 o 2 grados, pero ya hoy vemos, hoy domingo 14 de enero, vemos cómo las temperaturas comienzan a bajar de nuevo y en la madrugada, noche del día de hoy, llegarán a bajar a menos 16 grados. En el norte serán más intensas. La semana antes pasada llegaron a bajar a menos 44 grados y se piensa que esta semana también sean bastante fuertes las temperaturas en el norte de Suecia. Como decía, acá donde yo vivo, en el centro sur del país, deben estar bajando a menos 15, menos 16, menos 17 grados. Tanto esta semana ya comienza, mañana 15 de enero, durante toda la semana y la semana que le sigue. Es decir, a prepararse bien, sobre todo porque el Instituto de Meteorología ha lanzado la alerta amarilla que tiene que ver con la caída de entre 15 y 20 centímetros de nieve, pero lo más peligroso no es eso, lo más peligroso es que, como te decía, en estos días pasados ahora, hasta ayer sábado, hubo un pequeño derretimiento de esa nieve y hielo que había estado afectando esta semana, inicio de semana, lo que hizo que se humedecieran las carreteras, los caminos, las aceras, y esto hace que ya con el enfriamiento del clima, del ambiente hoy, y lo que va a proseguir de semana, haya lo que se dice el Blitzhalka. Blitzhalka va a ser ese deslizamiento rápido, ese enfriamiento rápido, que va a provocar que sobre esa capa húmeda se haga una capa de hielo que va a ser muy peligrosa para los transeúntes, quienes montan bicicleta, quienes caminan, pero sobre todo para el carro. Los carros deben tener las gomas de invierno con estos clavos para tener mejor fricción y mejor freno.
Sin embargo, esto puede influir de manera negativa a la hora de manejar eh, en curvas, por ejemplo, a la hora de frenar. Así que mucho cuidado. Como te decía, el Instituto de Meteorología ha lanzado la alerta amarilla y en ese sentido hay que ser muy precavidos a la hora de manejar, montar bicicleta e incluso caminar. Una segunda noticia tiene que ver con la seguridad sueca y es que el primer ministro confirmó esta mañana, domingo, día 14 de enero, que los datos, la información que se había obtenido acerca de que Hamas estaba preparando un atentado en Suecia se confirmó como real. Esta información también fue validada por los servicios de inteligencia suecos, SEPO, ya que tenía pensado Hamas hacer un atentado a la embajada israelí en Estocolmo. Hamas negó esa información. Sin embargo, se sabe que el 14 de diciembre se logró detener una red de personas que estaban vinculadas a Hamas que tenían pensado en Dinamarca hacer actos terroristas. Hoy hay 7 personas detenidas en Dinamarca y también había una relación estrecha entre esa red de terroristas con una red también detenida en el mes de diciembre en Alemania. Es decir, se confirmó esta mañana, como te decía, que se tenía pensado hacer un atentado acá en Suecia, pero los servicios de inteligencia no quisieron dar detalles. El primer ministro tampoco dio detalles. Dijo que ya el asunto estaba en las manos de la policía secreta, del servicio de inteligencia, SEPO, que tampoco ha dado detalles, pero dijo que ya tenían cartas en el asunto, estaban tomando medidas y estaban al tanto de la situación. Una medida que, como te decía, va a influir la seguridad de quienes vivimos en este país, porque lo que hace 7, 8, 9, 10 años, e incluso hace 12 años cuando yo llegué aquí, no era una idea, no era una preocupación tener que salir a un lugar, por ejemplo, a un lugar público, a una galería, a un mercado, a una red de comercios y estar pendiente todo el tiempo, ok, si pasa algo, ¿cuál es la salida más rápida? Si pasa algo, ¿dónde me puedo proteger? Es algo que tanto yo como mi familia, como otros que vivimos en Suecia, tenemos como una constante todo el tiempo debido a la preocupación de la situación de tensión que se vive hoy en día. Una tercera noticia y está relacionada con las preguntas que me hacían durante la semana acerca de la preocupación sobre la guerra en Suecia. ¿Habrá guerra en Suecia? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el escenario futuro? Es una pregunta bien compleja porque nadie tiene el resultado de esta situación en la mano. Nadie sabe cómo acabará el conflicto, es decir, la invasión de Rusia a Ucrania. Pero la preocupación específicamente acá en Suecia va a estar dada en primer lugar por tres factores, tres aspectos bien puntuales. Y lo primero es que hace una semana, el día 7 de enero, exactamente 7 de enero, domingo 7 de enero, se celebró en las montañas una conferencia que tuvo por título Folk och Försvar, o el pueblo y la defensa, o la nación y la defensa, y tuvo como eslogan una premisa, que son valores bien arraigados en Suecia, y van a ser por la paz, por la libertad, la democracia, y va a tener precisamente como intención perseverar en el intento de mantener estos valores que son bien fuertes en la sociedad y la nación sueca. Libertad, paz y democracia. Ahora bien, ¿habrá guerra? Es una pregunta que ellos no pudieron responder. Y sí hubo titulares bien definidos a partir de esta conferencia, como por ejemplo, todos los suecos deben estar preparados para la guerra, como un primer titular, un segundo titular, prepararse mental y de todas las maneras es un hecho en caso de que haya guerra. Estos y estos titulares levantaron mucha preocupación durante toda la semana. Esto como un primer aspecto. Un segundo aspecto es que cuando vemos, por ejemplo, en las tiendas de Clas Ohlson y otras tiendas que venden artículos de primera necesidad, vamos a ver que los radios portátiles de batería, es decir, casi que se compraron todos los que habían a la venta. También las pilas para cargar estos radios y otros artículos. Artículos de primera necesidad como velas, fósforos, termómetros, por ejemplo. Pero también cuando vemos en las tiendas de alimentos y víveres, papel y almohadillas sanitarias, jabón,
latas de conserva. Es decir, vemos que hay una gran preocupación y las personas han comenzado a pensar en la guerra como un escenario posible. Y un tercer aspecto va a ser el hecho de la invasión en el 2022 de Rusia a Ucrania. El comandante en jefe del ejército sueco, Mikael Bydén, él decía que no es una realidad inmediata de mañana, pasado mañana, la semana que viene, pero que sí es recomendable mirarnos en el espejo de Ucrania. Ucrania no estaba preparada para esta invasión. Vamos a ver que Putin un día antes hizo la declaración, el 23, si mal recuerdo, 23 de febrero, y el 24 amaneciendo ya estaban las tropas camino a Ucrania e invadiendo Ucrania. Yo creo que, y es la recomendación de los expertos y de este comandante en jefe, y es comenzar a prepararse, comenzar a ver la guerra como una posibilidad, aunque no se debe entrar en pánico, porque en caso de llegar a ese momento, el país tiene que seguir funcionando como de costumbre. Es una realidad que puede ser un poco chocante para muchos, pero los hijos de los militares tienen que seguir yendo a la guardería, a la escuela. Yo como profesor ya recibimos la orientación y es que tengo que estar en mi centro laboral. Es decir, el país tiene que estar funcionando como de costumbre. Quienes hacen armas para la defensa tienen que continuar en sus puestos de trabajo. Quienes trabajan en centros de monitoreo tienen que continuar en su centro de trabajo. Quienes trabajan en la industria alimenticia, por supuesto, para garantizar la alimentación de los civiles, pero también de los militares. Es decir, se trata de no entrar en pánico y el efecto de contingencia va a estar precisamente en llevar la vida lo más normal posible. Hasta aquí esta pequeña imblic, esta respuesta de los expertos y del comandante en jefe Mikael Bydén. Hay otros que recomiendan comenzar a aumentar la preparación personal, por ejemplo, dónde está el refugio más cercano a mi casa, a mi edificio, qué tengo que hacer en caso de una evacuación, qué pasa si bombardean mi ciudad, es decir, estar preparados en todos los sentidos. Esta persona, Mikael Bydén, decía que la comodidad en la que hemos vivido en los últimos años se acabó. ¿Por qué? Porque la realidad de la invasión rusa a Ucrania nos dice que el escenario es otro sin duda alguna. Ahora bien, desde mi punto de vista, y muchas personas me decían, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú acerca de la guerra? ¿Puede, no puede suceder? Yo creo que hoy por hoy hay un escenario que es bien interesante y es que Rusia, como potencia, como imperio, a pesar de ser un país grande, tener uno de los ejércitos más grandes del mundo, un ejército colosal, no tiene ni la logística ni la economía para abrir otro frente de combate. De hecho, se dice ya que para el 2024 los impuestos van a subir en Rusia y que el Producto Interno Bruto, yo creo que vamos a utilizar cerca del 50% para poder sufragar los gastos de la guerra. Es decir, hoy por hoy están empantanados en Ucrania, están empantanados de una manera tal que no han logrado ocupar ni tan siquiera el 40-50% de la población del territorio, por lo que abrir otro frente de combate no está en los planes de Rusia. Sin embargo, hay que decir que desde antes de la guerra y después de la guerra ha habido inclusión, tanto en el plano aéreo como en el plano submarino en el territorio sueco. Se ha demostrado, Suecia no ha respondido de forma enérgica militar a esta intromisión. Sin embargo, sí ha marcado bien puntualmente que sabemos que han entrado, es una violación, pero hasta ahí. Se ha reforzado la presencia militar en la isla de Gotland, una isla en el Báltico que queda precisamente entre Finlandia y Suecia. ¿Por qué? Porque desde hace años los rusos han mostrado su interés en dominar y apropiarse de esa isla. Ahora bien, ¿cuál es el interés? Se dice que quien controle Gotland controla todo el mar Báltico, una isla bien estratégica
y tener posicionamiento militar como lo tienen los suecos hoy en día, una isla sueca, va a permitir el acceso a todo el Báltico y el norte de Europa. En ese sentido, y va a ser el tercer aspecto que va a dar el traste con la preocupación de los suecos, es sencillamente estar bien preparado. ¿Por qué? Porque como te decía, aunque los rusos no tienen hoy por hoy la preparación, es decir, el habituallamiento militar y logístico para abrir otro frente de combate, si hay el interés y la intención por parte de Moscú. Ahora bien, dónde yo veo la preocupación? Y es una preocupación muy personal, que tiene que ver en datos, en hechos que han venido sucediendo en la última década sobre todo, y es si otras potencias se inmiscuyen, se involucran en la guerra rusa contra Ucrania. Va a ser el caso de Irán, el caso de China y el caso de Corea del Norte. Se sabe que se ha encontrado avituallamiento militar, es decir, partes en drones, por ejemplo, de estos países en armas que los ucranianos han ocupado a los rusos. Sin embargo, no hay una participación directa en el conflicto. Ahora bien, recordemos que hay otros conflictos andando en el mundo. Está el conflicto en el Medio Oriente, pero también en el norte de África hay conflictos menores. Y esto va a ser un aspecto que puede dar al traste con la intención de una acción contra Suecia u otros países en el continente europeo. Ahora bien, ¿por qué digo que es un escenario completamente diferente al escenario ucraniano? ¿Por qué? Porque Suecia, aunque no es parte de la OTAN todavía, Suecia no está sola. Hay tratados, convenios tanto militares, económicos, diplomáticos, entre Suecia y otros países de la Unión Europea, entre Suecia y sus vecinos nórdicos, por ejemplo, Suecia y Estados Unidos, que en el caso de que pasara algo, yo no creo que Suecia estaría sola. Así que la preocupación no es algo que deba alarmarnos ahora mismo si habrá guerra o no, porque incluso aunque haya guerra, aunque mañana, digamos, Rusia u otra potencia se le ocurriera invadir Suecia, yo no creo que es un hecho a preocuparse, ya que, como te decía, no estaríamos solos y Suecia hoy por hoy cuenta con una de las mejores defensas antiaéreas en el mundo. Así que veremos qué pasa, es solamente estar bien informados y no entrar en pánico, como dicen los expertos, tanto militares como civiles. Como una cuarta noticia, y una noticia positiva, es que ya se confirmó que la tasa de interés, sobre todo para los préstamos que tienen que ver con la compra de casas, apartamentos, inmuebles, terrenos, va a bajar a partir del mes de mayo. Ya una información verificada y el Banco Nacional Sueco hizo esa declaración esta semana. Algo positivo para personas que tengan pensado durante este año 2024, comprar inmuebles o terrenos para la construcción. Relacionada con esa noticia, vamos a ver que la inflación sigue bajando. Muchos productos, muchos artículos ya están tomando el precio que tenían antes de la pandemia, la guerra. Sin embargo, hay un producto o un derivado de productos que se informó ayer que va a comenzar a aumentar su precio a partir de esta primavera, los meses de marzo, abril, mayo, y son los productos derivados de los lácteos, es decir, la leche sobre todo, debido a la invasión rusa a Ucrania. Y en ese sentido, la mayor productora de productos lácteos de Suecia, Arla, ha comentado que debido a la importación de insumos que tienen que utilizarse para la producción de diferentes productos, la producción de productos lácteos va a verse afectada y nos va a afectar a nosotros los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta el alza de los precios. Hasta aquí esta sección de becas, esta sección de actualidad sueca, tu sección dedicada a informarte sobre noticias de Suecia en español. Hoy, la semana del 7 al 14 de enero, mañana una nueva semana. Espero que tengan un excelente comienzo de semana. Hasta aquí, excelente día, tarde, noche y nos vemos la próxima semana con actualidad sueca. Chao.